El género de suspenso es tal vez uno de los más atrapantes en el cine. El suspenso en el cine, al igual que en la literatura, utiliza herramientas diferentes para generar tensión, ansiedad y hasta miedo en el espectador. Quien lee una novela de suspenso como El túnel de Ernesto Sábato puede sentir una ansiedad similar a la que se ve en una cinta como La soga de Alfred Hitchcock. Claro, cada uno tiene una forma diferente de narrar. Acá veremos de qué elementos del lenguaje cinematográfico se valen las películas de suspenso para lograr su cometido. Analizaremos dos películas de épocas diferentes. Así podremos ver cómo ha evolucionado este género con el tiempo. Veremos una obra magnífica como La soga, una cinta de 1948, y por el otro lado tendremos un film mucho más moderno, titulado en español como El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme y estrenada en 1991. La soga fue la primera película a color que dirigió Alfred Hitchcock. Además, tiene una característica principal. La historia está narrada en 8 planos secuencias. Durante la película apenas hay un corte. Esos planos secuencia nos meten en la historia y hacen que nosotros nos sintamos dentro del apartamento neoyorquino donde suceden los hechos. Tú eres perfecto. Es preciso serlo, Philip. Convinimos que solo habría un crimen, que ninguno de los dos podría cometer el crimen de cometer un error. Ser débil es un error. La propuesta fue bastante ingeniosa para la época, pues recordemos que estamos hablando de 1948. En algunos pasajes de El silencio de los inocentes podemos ver la misma intención de meternos en la historia. Vemos que al igual que en La soga, se hace traveling y planos escorsos con los personajes. Huelo tu vagina. Buenos días. Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted? Ahora sí veamos de qué se tratan ambas cintas. En La soga, Hitchcock nos cuenta la historia de dos estudiantes brillantes que deciden matar a un compañero de estudios para probar que el crimen perfecto es posible de ejecutar. Los tipos esconden el cadáver del muchacho dentro de un baúl y para colmo hacen una fiesta en su apartamento. El espectador vive una angustia permanente al creer que los dos estudiantes van a ser descubiertos. Apágala. Pero entiende, tarde o temprano tendremos Lo sé. que... Pero todavía no. Quedémonos así un minuto. En El silencio de los inocentes nos narra la historia de una detective llamada Clarice Starling, a quien le asignan una misión de encontrar a un asesino serial llamado Buffalo Bill. Vemos entonces que el centro de las dos películas son asesinatos. Esta mujer tiene que interrogar a otro asesino, un ex psiquiatra, que ha perdido la cordura, pero que a pesar de su locura es un tipo brillante. Vemos acá similitudes con los personajes de Brandon, uno de los estudiantes asesinos de La soga. Los dos son brillantes, sumamente inteligentes y además sufren al ver sufrir a las personas. Pero las dos cintas tienen diferencias considerables. Una de ellas es, por ejemplo, los escenarios donde se desarrollan las historias. En La soga, todo ocurre en un apartamento. En El silencio de los inocentes, vemos espacios abiertos, bosques brumosos y calles mojadas. Para el cine moderno es mucho más sencillo grabar en exteriores, pero en 1948, cuando se grabó La soga, las cámaras eran mucho más pesadas y menos portables. Hacer una película en exteriores tendría un costo mayor, pero Hitchcock se las ingenió, se las ideó bien y contó una historia dinámica a partir de planos secuencias, sin importar el poco espacio con el que contaba. El montaje entre ambas películas es extremadamente diferente. Mientras en La soga tenemos 8 planos secuencias y un solo corte en toda la película, en El silencio de los inocentes vemos una cantidad de primeros planos que permiten mostrarnos las emociones de los personajes. Por ejemplo, en la escena en la que el psiquiatra interroga a Clarice, vemos primeros planos muy cerrados de los dos. Así el director logra mantenernos en la vida de Clarice. Con el primer plano y el acercamiento da la sensación de que estuviéramos entrando en su intimidad. Este es un recurso muy típico del cine moderno que en ningún momento se utiliza en La soga. Bajé las escaleras, salí, subí el establo. No quería asomarme y necesitaba hacerlo.
¿Qué fue lo que viste, Clarice? Trata de recordar. Corderos. Estaban gritando. Era la matanza de los corderos pequeños. Estaban gritando. En La Soga es muy diferente el uso de los planos. En la parte final podemos ver también un interrogatorio, pero aquí, por el contrario, se utilizan planos generales y planos medios de los personajes. Así podemos ver los nervios de Philip, uno de los dos estudiantes asesinos. También, estos planos abiertos nos muestran el desorden del lugar, lo ajetreado que está el apartamento antes de que el último invitado se vaya. Ese último invitado es Rupert, un profesor de los muchachos que comienza a sospechar por la extraña actitud de Philip. Acá es donde se da el único corte de la película. Mientras Philip y Brandon se enfrascan en una irrelevante discusión, el plano secuencia se corta y nos encontramos de frente con el plano medio de Rupert. Su mirada nos indica que comienza a sospechar que algo raro está por suceder. Lo que discutan así por una gallina muerta. Lo siento. Fuimos ridículos y groseros. Ofrezco una disculpa por ambos y por la historia. Vaya. ¿Ya terminó todo? Temo que sí, Rupert. Ah, qué lástima. En un momento más se habrían estrangulado entre ustedes por la discusión. Señor Cadell, por favor. Ah, pero el honor de un hombre estaba en juego. Y personalmente creo que una gallina es una buena razón para el crimen, como una rubia, o una valija llena de dinero, o cualquier otra razón vulgar, común y corriente. Por otro lado, hay una similitud que puede pasar desapercibida por el espectador corriente, y es que en un momento preciso en las dos películas la iluminación se hace roja. Una luz roja penetra en la escena y baña los rostros de los personajes. En La Soga se da antes de que los personajes sean descubiertos. En El silencio de los inocentes ocurre justo antes de que Clarice entre a ver al psiquiatra por primera vez. Cuando éste está preso, a ella le toca entrar a la cárcel peligrosa, llena de criminales locos perturbados. Entonces, podemos concluir que esta iluminación roja significa peligro. Nos da a entender que el personaje está en una situación bastante peligrosa. De ser así, no habría tenido el placer de su compañía. Cuando termine, sácala de aquí. Pero cambiemos un poco el tema. Una de las características principales del suspenso es la intención que se tiene de engañar al espectador. Esta intención se ve clara en las dos películas de las que hemos venido hablando. En La Soga, en un momento, vemos cómo la sirvienta va a abrir el cajón donde reposa el muerto, pero justo antes de que lo abra, aparece Brandon y le dice que no lo haga, y la manda para la cocina. El espectador sufre un ataque de tensión creyendo que la sirvienta va a encontrar el muerto. Es un engaño total. En la recta final del Silencio de los Inocentes también nos engañan. Se narran dos historias simultáneas, pero el espectador cree que es una sola. Por un lado, los policías entran a la casa en la que se cree que vive el asesino, pero en realidad los policías han llegado al lugar equivocado. Entonces, a paso seguido, vemos que es Clarice quien de verdad llega a la casa del homicida. Es un golpe fuerte para el espectador cuando ve que el asesino le abre la puerta a Clarice. Buenas tardes. Siento molestarlo. Busco a la familia de la señora Lipman. Los Lipman ya no viven aquí. Disculpe, señor. Quisiera hablar con usted. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Qué problema tiene, oficial? Bueno, estoy investigando la muerte de Frederica Bimmel. No hay nadie aquí, Jack. Clarice. Para concluir, hay dos elementos sonoros que le dan fuerza al suspenso. Hablamos de la música y de los diálogos. En el caso de las dos películas, los diálogos aportan a generar intriga en el espectador. Los constantes interrogatorios del psiquiatra a la vida de Clarice son esenciales para generar tensión. Además, los primeros planos también hacen lo suyo. En La Soga, por el mismo camino, logramos sentir ansiedad cuando Rupert comienza a hacer preguntas a los dos asesinos.
Esos diálogos, sin duda, generan una tensión tremenda. En el club o en un bar tranquilo. O mejor aún, lo invitaría aquí, donde nadie nos viera juntos, ¿sí? Por supuesto, sin testigos, ¿no es así? Así es. Y después... Pues... La música, por su lado, crea atmósfera. Esta también genera tensión en el espectador, pero ante todo nos da a entender que algo va a pasar, que en algún momento la música se va a cortar y un hecho importante va a suceder. Esto pasa en la primera escena de La Soga. Una música nos acompaña generando expectativa, hasta que de imprevisto escuchamos un grito y la melodía que veníamos escuchando para en seco. En El silencio de los inocentes la música nos acompaña siempre, generando una expectativa por lo que pueda ocurrir. En La Soga no es así. Esa primera escena es la única en la que se utiliza música para generar tensión. De ahí en adelante son los ruidos del apartamento los que generan la tensión. Incluso, en un momento, Brandon enciende la radio y dice: Kenneth, ¿por qué no enciendes la radio o colocas un disco? Una atmósfera musical logra muchas cosas. Esas palabras de Brandon son clave para generar una atmósfera de tensión. Hitchcock entiende bien que el desorden y los ruidos de la fiesta eran más propicios para generar ansiedad que la misma música. Starling, Vaya, Clarice. Han dejado de gritar los corderos. Dr. Lecter. No te molestes en rastrearme. Esta llamada no será larga. ¿Dónde está Dr. Lecter? No tengo planeado visitarte, Clarice. El mundo es más interesante mientras estés en él. Ten cuidado y extiéndeme la misma cortesía. Yo no puedo hacerle esa promesa. Quisiera hablar contigo más tiempo, pero voy a cenar a un viejo amigo. En las dos películas llegamos hasta el final sin saber en qué va a terminar la historia. De eso se encarga el suspenso. Por otro lado, invitamos a los que observan este video a que se animen a entrar en el maravilloso mundo del suspenso, porque en él logramos salir de la monótona realidad y entramos en un mundo de sucesos inesperados, sucesos que únicamente pasan en el cine. Hasta la próxima.